Segundo. El segundo punto es texto y marco de referencia. El principio que nosotros comunicamos en la enseñanza es que debemos permitir que la Biblia moldee nuestros marcos de referencia. Debemos permitir que la palabra de Dios, que el Espíritu Santo de Dios moldee lo que yo pienso, me transforme para poder ser correctos exégetas de la interpretación de la palabra de Dios. Permitir que nuestro marco de referencia sea modificado y no que nuestro marco de referencia sea el que quiera moldear y hacer una interpretación equívoca y errónea de la enseñanza de la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que entendemos nosotros por texto y marco de referencia? Cuando hablamos de texto, estamos hablando de la Biblia, de la palabra de Dios, de cualquier pasaje de la Biblia del cual vamos a hablar, a estudiar o a enseñar. Un versículo, un capítulo, un libro de la Biblia. Este es el texto, la palabra revelada de Dios. ¿Y qué es marco de referencia? El marco de referencia es nuestra forma básica de pensar. Esto afecta cómo leemos y entendemos el texto de la palabra de Dios. Hay marcos de referencia, todos tenemos marcos de referencia. Según la cultura, según la capacidad del conocimiento académico, según el país donde hayamos nacido, según la experiencia que nosotros hayamos tenido desde la niñez, los traumas que cada persona pueda haber tenido, eso lo puede llevar para tener un marco de referencia y hacer una interpretación equívoca acerca de lo que la palabra de Dios está enseñando. Por eso el Señor dice en su palabra, el apóstol Pablo lo enseña en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, es hecho nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces nuestro marco de referencia es moldeado, es cambiado, es transformado. Y cuando nosotros reconocemos que el texto, que la verdad revelada de Dios, que la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Dios es pura, que la palabra de Dios es el código de excelencia por el cual nosotros nos regimos, permitimos que la palabra moldee nuestro marco de referencia, moldee mi manera de pensar. No es como yo quiero interpretar la Escritura, es como la Escritura me enseña cómo es que debo interpretar su palabra. Un marco de referencia es la manera básica en que piensa una persona. Es su estructura básica de pensamiento que moldea su entendimiento acerca de cualquier cosa. Nuestro marco de referencia organiza todos nuestros pensamientos e ideas y los consolida en una forma en que hace sentido para nosotros. Todos, vuelvo y repito, todos tenemos un marco de referencia. Se desarrolla por medio del tiempo, de la enseñanza de nuestros padres, de nuestra educación, de nuestra cultura, nuestra experiencia personal y nuestro lugar en la historia. A través de nuestra vida nos encontramos con nueva información. Debemos de comprender cómo es que calza con nuestra forma previa de entender las cosas. Al final debemos de decidir si ignoramos o rechazamos la información o la recibimos y permitimos que moldee nuestro marco de referencia. ¿Reconocemos que la palabra de Dios es la verdad? Entonces sometámonos a la palabra de Dios. No es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, es lo que la palabra de Dios está diciendo. No podemos coger un solo versículo de la Biblia y hacer de ese versículo una doctrina. La palabra de Dios es una sola, desde el primero libro de Génesis capítulo 1 versículo 1 hasta el último versículo del Apocalipsis. Es una sola unidad, un solo libro que nos habla de una sola historia y de un solo personaje que es Jesucristo. Los marcos de referencia afectan cómo leemos, cómo es que leemos la Biblia. Cuando nos sentamos a estudiar la Biblia, nuestro marco de referencia está con nosotros. ¿Cómo es que yo pienso que debo de interpretar la palabra de Dios? ¿Cómo es que a mí me parece? Incluyendo la forma en que vemos y entendemos a Dios, al hombre, al pecado, a Cristo, el sufrimiento, a la redención y a muchas otras cosas importantes. Los marcos de referencia en sí mismos no son necesariamente malos.
Son necesarios en el proceso de leer y entender y comunicar la Biblia. Sin embargo, pueden influir equivocadamente en la forma en que entendemos el texto. No debemos de dejar que el marco de referencia esté gobernando para dar una interpretación equívoca de la enseñanza de la palabra de Dios. Debemos de tener el texto como corona, como rey, porque es la palabra de Dios. El texto por encima de mi marco de referencia. El texto debe gobernar y moldear nuestro marco de referencia. ¿Creemos que la Biblia viene de Dios? En segunda de Pedro, capítulo 12, versículo 21, nos dice que es la palabra inspirada de Dios. En segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos habla de lo que es la verdad de esa enseñanza de la palabra de Dios, que es veraz y confiable. En Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, nos enseña la suficiencia que es la palabra de Dios en fe y en práctica. Y en 2 de Timoteo 3, versículo 16, la parte B nos está diciendo de lo que es la palabra inspirada por Dios. Sin embargo, muchas veces no reconocemos cuando nuestro marco de referencia domina nuestra forma de entender el texto, y algunas veces, aunque estemos conscientes de ello, no estamos dispuestos a poner a un lado nuestro marco de referencia. Con el fin de entender correctamente la palabra de Dios y predicarla fielmente, debemos permitir que el texto, la palabra de Dios, gobierne y moldee nuestro marco de referencia. Donde hay una diferencia entre el texto y nuestro marco de referencia, debemos pedirle a Dios que nos ayude a reconocerlo y permitir que el texto, la palabra inspirada de Dios, moldee nuestro entendimiento.